Me avisan, por favor, cuando se esté viendo y cuando se esté escuchando ya la pantalla. Listo. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Y así como vieron en este video, esto es lo que hace un amateur. Esto definitivamente no lo hace un profesional en ningún área. Esto lo hace un amateur y bueno, con esto nos podemos dar cuenta la importancia de no cantar victoria hasta llegar al final, hasta realmente cumplir la meta. Les voy a compartir mis diapositivas. Por favor, avísenme en el momento en el que ya la estén viendo. Y bueno, les quise poner este videito porque de verdad que es sumamente importante la parte del enfoque al momento de que estamos trabajando en base a lograr algo, en base a lograr una meta, en base a concluir algo. Y bueno, quise poner este taller, quise poner esta plática el día de hoy. Es sábado 29 de abril. 29 de abril, estamos por cerrar el mes. Hay muchas cosas sobre la mesa. Muchísimas cosas sobre la mesa. Están los paquetes fundadores. Está también por ahí con una fórmula muy sencilla como afiliarte con un paquete fundador. Si ya lo hiciste, afiliar 2 personas en paquete fundador y ganarte prácticamente tu viaje a las Bahamas.
para toda la gente que es de Latinoamérica. Yo sé que hay gente que se conecta desde Europa, pero bueno, tenemos el mercado latino más, ahorita creo más fuerte acá en la sala, entonces hay muchas cosas sobre la mesa, pero te voy a decir qué es lo más importante que hay sobre la mesa, y es tu palabra. El compromiso que hiciste cuando comenzó el mes, el compromiso que hiciste cuando decidiste que querías hacer este negocio en grande, eso es lo más importante. También de Estados Unidos me dicen por acá. Claro que sí, chicos. Y de verdad que para mí esta parte de cumplir la palabra con nosotros mismos es de lo más importante que puede haber. Así que en base a eso vamos a la importancia de cerrar con todo, de llegar a la meta, de lograr ese acuerdo, de cumplir con nosotros mismos y así poder cumplir con nuestro equipo. Y bueno, vamos a hablar de dos puntos importantes. Yo te puedo decir que esto a mí marcó completamente mi vida, el cambiar de una mentalidad perdedora a cambiar una mentalidad ganadora. Y bueno, y es que esto yo lo viví durante muchos años. Yo desde pequeño me ha gustado el fútbol y bueno, mis papás con todo su amor y con toda esta parte de querer que yo pudiera estar haciendo algo que me gustaba, como era jugar fútbol, me inscribían a equipos y yo entrenaba desde niño, desde los 6 7 años. Y bueno, con un poquito de falta de conciencia acerca de las cosas, pero con todo su amor, mis papás decidieron meterme en equipos, pero sin darse cuenta en qué tipo de equipos me metía, ¿no? Por ejemplo, siempre yo estaba en equipos de media tabla para abajo, o sea, equipos mediocres, equipos que siempre perdíamos, equipos que íbamos a torneos y siempre nos metían 8 o 10 goles, o sea, de verdad, equipos malos, malos, malos. Y eso, ¿qué empezó a formar en mí? Empezó a formar una mentalidad perdedora, una mentalidad en la cual muchas veces yo creía, o la mayoría de las veces creía que perder, que no lograr las metas, que no llegar a donde yo quería llegar como equipo, como individuo, era algo normal. Porque cuando estás con una mentalidad perdedora, crees que perder es algo normal, es algo natural. Y entonces empezamos con historias, con ideas como lo importante no es ganar, lo importante es participar solamente. Entonces empezaban a pasar todo este tipo de situaciones, en mi mente se empezó a formar una mentalidad, la cual, pues bueno, no me estaba llevando a ningún lado y no fue 1, 2, 3 años. Yo llegué a jugar fútbol hasta los 19 años. Claro que cuando empiezo a jugar fútbol en tercera división profesional acá en mi país, pues bueno, mi mentalidad seguía en una mentalidad perdedora. En el momento en el que se me empieza a exigir más, en el momento en el que se me empieza a pedir más resultados, yo trueno completamente. Trueno completamente sin entender la razón por la cual yo estaba teniendo esa situación. Y entonces viene un desánimo, viene una baja emocional muy fuerte y bueno, empiezan a pasar muchas cosas con respecto a esa área, con respecto a esa situación, sin yo tener conocimiento, sin yo entender. Claro, después ya con un poquito más de conocimiento acerca de mí mismo, conocimiento acerca de temas de desarrollo personal, fue que me empecé a dar cuenta dónde estaba la situación. Pero bueno, eso ya fue un poquito más adelante. ¿Y qué es lo que quiero decirte? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambié esa parte de esa mentalidad? ¿Cómo pasar esa transición de estar en una mentalidad perdedora, en una mentalidad conformista, a realmente pasar a una parte en donde tu objetivo sea ganar? Y me acuerdo mucho de una frase de Vince Lombardi, en donde Vince Lombardi es una leyenda dentro de lo que es la NFL, y él decía que no era posible que se le premiara, primeramente decía, no era posible que se le premiara a los niños simplemente por el hecho de participar, aunque perdieran. Y él decía, ganar no es lo más importante, es lo único. Ganar no es lo más importante, es lo único. Y es que la única manera de forjar una mentalidad ganadora, la base está primeramente en tener como prioridad ganar. Y no me refiero a ganar haciendo que alguien más pierda. De eso no se trata la vida. La vida no se trata acerca de que para que tú puedas ganar alguien tenga que perder. No. De hecho, lo que vamos a ver hoy en día es cómo podemos ganar todos en equipo. Cómo podemos lograr esas metas en conjunto, ¿ok? Y entonces, una de las cosas que yo encontré sumamente importantes para poder cambiar esta mentalidad
fue comenzar a juntarme con gente que era ganadora. Y me costó mucho. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona es ganadora, la exigencia es mucho más alta, porque el pensamiento primeramente está en otro lado, es completamente otro. Y entonces en el momento en el que te empiezas a juntar con gente ganadora, tu contexto, tu mentalidad, tu forma de operar es completamente diferente. Pero en un principio cuesta trabajo. Y yo sé que ahora que viene el cierre de mes, mucha gente de pronto se desaparece. Mucha gente dice, bueno, ya llegué a este punto y entonces pues ya no queda nada que hacer. No es cierto, te tengo una noticia. Quedan aún horas, queda un tiempo, muchas posibilidades. Y la única forma en la que tú puedes perder hoy es que lo decidas en tu mente. Esa es la única forma en la que tú puedes ya sentirte derrotado, porque si no, aún hay tiempo de hacer las cosas. Y yo he visto tantas cosas en un cierre de mes, he visto tantas cosas antes de terminar, que me doy cuenta que la única forma en la que tú puedes lograr ese objetivo es creyendo y haciendo lo necesario para poder lograrlo, ¿ok? Comienza a cambiar esa mentalidad, comiénzate a juntar con aquellos que están dispuestos a cerrar hasta el final y conviértete en esa persona que en lugar de sentirse incómodo, se sienta cómodo dentro de lo incómodo y que se vuelva algo normal, algo natural, ¿ok? Entonces, ¿qué es el éxito? Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el éxito. Y a mí me gusta esta definición que usa un gran maestro que se llama John C. Maxwell. Y él dice que el éxito es la realización progresiva de un sueño. La realización progresiva de un sueño. Entonces, tú tienes un sueño y entonces estás trabajando constantemente en lograr ese sueño. Estás enfocado y haciendo acciones diarias, pero más que hacer acciones diarias, que es importante, estás logrando esas metas que te están llevando hacia lograr un sueño, ¿ok? Porque si solamente se queda en un sueño y no hay acciones y no estás cumpliendo las metas, no estás teniendo entonces ese éxito, porque el éxito es la realización progresiva de un sueño, ¿ok? Y entonces, ¿qué es una meta? Vamos a la parte de, bueno, si ya me dijiste qué es el éxito y me dijiste que es importante ir cumpliendo esas metas, primeramente, ¿qué es una meta? Y lo que encontramos como definición de una meta es fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona, ¿ok? Eso es una meta. El fin, llegar a un lugar en donde se dirigen las acciones o deseos de una persona. Hoy en día, ¿cuáles son esos deseos y cuáles son las acciones que estás poniendo para llegar a esa meta? Y pequeñas metas van llevándote progresivamente hacia lograr ese sueño, ¿ok? Esta parte es bien importante porque, mira, normalmente cuando afiliamos a una persona o cuando una persona se afilia, se asocia con nosotros en este negocio, una de las partes importantes que hay que tener clara es cuál es el sueño. ¿Cuál es la razón por la cual esa persona va a tener éxito dentro de este negocio? ¿Ok? Y una vez que está el sueño, una vez que está lo más alto, hay que ir desglosando esas metas. Y entonces, si de pronto el sueño es poder ser libre financieramente para poder disfrutar las 7 maravillas del mundo, para poder compartir esos viajes con la familia, para poder jubilar a los papás, para poder jubilar a los hijos, no sé, sea cual sea el sueño que decidiste poner en tu corazón, hay que ponerle metas. No se puede quedar solamente en ese sueño. Ok, si yo para poder ser libre financieramente y poder viajar por todo el mundo, requiero tener una libertad financiera de 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares mensuales, no lo sé, hay que ir trabajando y trazando esas metas. ¿Y qué crees? Las metas se cumplen mes tras mes tras mes. No hay forma en la que la meta se vaya a cumplir cada 6 meses, cada un año. No, hay que irla haciendo cada vez más pequeña, más específica para poder ir cumpliendo esas metas. ¿Listo? Entonces, vamos a quedarnos con esa definición de meta. Hay que ser sumamente específicos para poder diseñar esas metas. Y listo. ¿Para qué estás entrenando tu mente el día de hoy? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta muy importante. ¿Para qué estoy entrenando mi mente en estos momentos? ¿Lo estoy entrenando para ser un ganador? ¿Lo estoy entrenando para ser un mediocre? ¿O lo estoy entrenando para ser un perdedor? ¿Cuál de las tres es la opción que tú estás haciendo el día de hoy? Porque
el cerrar el mes con todo, el cerrar el mes enfocado en lograr la meta, te está forjando una mentalidad triunfadora, te está forjando una mentalidad ganadora. Si tú decides tirar la toalla antes de que termine el partido, antes de que suene el silbato, entonces tu mente la estás entrenando para otra cosa. Ahora, no solamente es acerca de me mentalizo y voy a cerrar con todo, es hacer las acciones necesarias. ¿Qué mensaje te estás mandando a ti mismo? Y para mí esto es de lo más importante. Entiendo perfectamente y sé que este negocio, para poder lograr tener resultados, hay que hacerlo en equipo. La mejor manera en la que tú puedes lograr esto es haciéndolo en equipo. Pero eso no va a pasar si tú primero no te estás mandando el mensaje correcto. Podemos pensar que al momento de renunciar, al momento de dejar las cosas a la mitad, y no me refiero a dejar el negocio, me refiero a la hora de no concluir las metas. Lo que está pasando es que la gente me está viendo. Sí, eso es importante, tu equipo te está viendo, estás poniendo el ejemplo, pero más importante aún es cuál es el mensaje que te estás mandando a ti mismo acerca de si puedes o no puedes, de si vas a terminar con todo, de si vas a dar el 100, de si te vas a acostumbrar, de que si te vas a habituar a ser una persona que cierre 100% con toda la energía, con todo el enfoque, con toda la pasión, y que sea cual sea el resultado, vas a estar satisfecho por todo lo que estás dando al final. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres duplicar en tus equipos de trabajo? Hoy en día, cuando yo arranqué este negocio, mi motor, uno de mis motores más grandes, muchos de ustedes lo saben, fue mi niña que tenía 3 meses de nacida, 3 meses de que haya nacido Estela, y para mí fue una motivación muy grande, fue un motor, fue el darme cuenta que había mucho trabajo por hacer, que no podía darme el tiempo ni el lujo de no hacer funcionar este negocio porque era la opción que yo había decidido para hacer. Hoy en día, claro que sigue siendo mi motor, claro que sigue siendo esa parte importante en mi vida y es una de las más importantes en mi vida, pero hoy he desarrollado un equipo, hoy he creado un equipo, hoy hay gente que está confiando en lo que estamos haciendo, en lo que estoy haciendo, y hoy se han vuelto ellos también una parte importante. Ustedes se han vuelto una parte importante. ¿Por qué? Porque al final este negocio se trata acerca de inspirar, de dejar en un legado a la gente, un legado a las personas que vienen empujando, que vienen confiando en este proyecto. Y entonces la importancia de lo que estoy duplicando. ¿Qué es lo que estoy duplicando con mi equipo? Que estoy cerrando con todo, que en los momentos importantes no estoy. ¿Cuál es esta parte que yo voy a mostrar, que yo voy a duplicar? ¿Por qué? Porque recuerda que este negocio es 100% duplicable. Lo que haga se va a duplicar, pero también lo que no haga. Entonces, ¿qué es lo que quiero duplicar en mi equipo? ¿Qué es lo que les voy a mostrar que se puede o no se puede hacer? Esa parte es sumamente, sumamente importante, por lo menos en mi caso sí. Y yo te diría, si tú pones el enfoque en qué es lo que estoy buscando duplicar con mi equipo, entonces algo dentro de ti se va a encender, se va a mover y vas a comenzar a hacer algo diferente. ¿Listo? Aprende a cerrar el mes y enseña a cerrar el mes a tu equipo. No puedo enseñarle a cerrar el mes a mi equipo si yo mismo no he aprendido a cerrar el mes. Y el otro día platicaba con unos downlines y me decían, ay, es que no sabes cómo me genera conflicto el entrar en ese punto en donde de pronto se vuelve una locura y de pronto, y les dije, es un proceso normal. Es un proceso que vamos a vivir muy constantemente. ¿Por qué? Porque aún así, aunque tú ya hayas logrado tus metas, siempre va a venir alguien que está empujando desde abajo. Y tú debes de ser esa persona, refieres a esa persona que está ahí, que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a apoyar, que está dispuesta a ser parte del éxito de esa persona. Si tú aprendes a cerrar el mes y le enseñas a cerrar el mes a tu equipo, te tengo una noticia. Sí va a llegar un día en donde esa intensidad va a bajar, porque entonces, ¿qué crees? Ellos ya aprendieron cómo hacerlo. Y entonces, en ese momento que ya aprendieron y lo están haciendo, lo van a hacer solos. Pero primero hay que construirlo. El otro día me decían, oye, yo no entiendo cómo tú todos los meses estás con que el cierre de mes y vamos a hacerlo y vamos a darle. O sea,
tú ya qué necesidad tienes de cerrar el mes. Mi necesidad más importante de poder cerrar un mes en grande es enseñarle a la gente que se puede cerrar en grande, que se puede llegar a la meta, darles y poder transmitirles el valor de realmente hacerlo y hacerlo bien, hacerlo en serio. Porque entonces, ¿qué crees? Eso se duplica y de pronto tienes una organización de 1,000 locos, que 10,000 locos, 20,000 locos que están cerrando todos con una intensidad impresionante. Y entonces duplicar eso es una de las mejores cosas que puedes hacer y enseñar dentro de tu organización, dentro de tu equipo de trabajo. ¿Ok? Aprende a cerrarlo y enséñale a tu equipo a cerrar de una manera intensa. Ok, vamos a ver algunos puntos importantes de lo que es cerrar el mes, de aprender a cerrar el mes. Y lo primero que yo te diría, hazlo en equipo, no lo hagas solo, no lo hagas solo. Así sea una persona que te esté siguiendo y que tú le puedas vender la visión, que te pueda comprar la visión, transmitir el que es importante cerrar el mes en equipo, agárrate a esa persona, porque 2 ya es equipo. Y 2 personas que aprendieron a cerrar el mes con todo, de pronto se van a convertir en 4. ¿Y qué crees? De pronto se van a convertir en 10 y de pronto se van a convertir en 100 y después van a ser miles, ¿ok? Yo recuerdo que el primer cierre que hice con Anaí, lo hice prácticamente solo en su casa. Recuerdo que estábamos cerrando el Zafiro y ella estaba encima de mí, estaba, vamos a darle y márcale a este, y cómo vas con este, y esta parte de la energía tan importante. Lo hicimos en equipo, cerramos y ahí entendí una importancia acerca de cerrar el mes en equipo, no importando si eran 2 personas, porque una persona que ya aprendió lo va a duplicar, y lo va a duplicar, y lo va a duplicar, ¿ok? Hazlo en equipo. Tengan claridad de las metas, sepan exactamente hacia dónde van. No importa si estamos en los últimos días del mes o los 2 últimos días del mes o el último día del mes. ¿Cuál es la meta que voy a cerrar este mes? Hablando desde una parte real, desde una parte alcanzable para esta fecha, pero cierra la meta. Antes de comenzar, sube la energía, eso es un momento importante. No llegues al lugar y es así como, bueno, ¿y ahora qué? Y no, lo primerito que debes de hacer es subir tu energía. Ponte a brincar, así literal. No sé si alguna vez han visto a Tony Robbins cuando va a arrancar una conferencia, una presentación, se sube a su trampolín individual, brinca, sube su energía y entra al escenario. El estado es una de las partes más importantes para poder tener un resultado. Si tú aprendes a subir tu estado, a cambiar tu estado, a pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento, a aprender a mover tu energía interna, tus resultados van a ser mucho mejor. ¿Ok? Entonces, sube tu energía. Que haya música en el lugar, que haya ese movimiento, que no esté en neutro, sino que haya una energía alta. ¿Ok? Celebren los éxitos. Celebren los éxitos, por muy pequeños que sean, celebre el éxito, porque el cerebro genera una sustancia que lo que va a hacer es que si tú estás teniendo éxito, va a pedirte más y va a pedirte más. Entonces, si tú estás teniendo éxito en algo, lograste una meta y la celebras, lo que le estás mandando de mensaje al subconsciente, a tu cerebro, es que es importante lograr las metas. Y entonces va a generar esa sustancia y lo que va a pedir es más. ¿Ok? Entonces hay que celebrar los éxitos de todos. Y bueno, para terminar, esta frase que un poquito inspirado el día de ayer, puse aquí en la presentación y dice, cumplir tus metas es la mejor forma de decirte a ti mismo que vales. Cumplir tus metas es la mejor forma de decirte a ti mismo que vales. ¿Por qué? Porque ya hiciste el esfuerzo, ya hiciste el trabajo, ya estuviste trabajando enfocado, ya hiciste una lista, ya hiciste invitaciones, ya diste las presentaciones, ya te moviste de ciudad, ya estuviste trabajando, ya estuviste enfocado, ya dejaste a tu familia, ya dejaste lo que te gusta hacer, ya dejaste los fines de semana para dedicarte a hacer esto. La mejor forma de decirte que ese esfuerzo que has hecho, ese esfuerzo que has venido desarrollando, has venido trabajando, es concluir, es lograr la meta.
es llegar a ese punto en el que dijiste y te comprometiste a ti mismo que ibas a llegar. Todo es un estado mental. Lo que tú decidas en este momento, eso es lo que va a hacer en tu vida. Así que cumple tus metas. Llega a la meta. Tenemos 2 días todavía para lograr eso que dijiste que estabas buscando y eso que dijiste que ibas a lograr. Así que nada de bajar la guardia. Vamos a meterle con todo. Te pido de corazón el día de hoy que incentives a tus equipos de trabajo. Que terminando este webinar, pongas esta imagen ahí en los grupos y les digan, vamos a hacer que lo que hemos hecho valga la pena. Realmente sea de valor para mí, para ti, para el equipo. Vamos a concluir esas metas. Les mando un fuerte abrazo, les deseo muchísimo éxito. Gracias por esperar, gracias por estar aquí pendientes de la capacitación. Nos vemos el próximo sábado para la otra capacitación. Mañana tenemos a Almita desde Colombia, así que todos conectados también mañana y sigamos con esa sintonía, sigamos con esa energía y vamos a cerrar con todo. Que tengan un extraordinario cierre de mes, extraordinario sábado, muchísimo éxito y para mí siempre, siempre es un placer poder estar con ustedes. Que pasen un excelente día. Chao, chao.